Hola, qué gusto saludarles en una nueva edición de Nexos, esta producción de la Universidad de Costa Rica que desde 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hoy vamos a dedicar el programa a conversar sobre el acceso a la educación para personas sordas adultas aquí en Costa Rica y pues diferentes movimientos que ha llevado a cabo la comunidad sorda en los últimos meses para defender el derecho a una educación de calidad y en lengua de señas. Y para conversar de este tema vamos a empezar esta entrevista aquí en compañía de Carlos Gutiérrez. Él es abogado y también es líder de la comunidad sorda y nos va a compartir la perspectiva desde el punto de vista legal de todos estos acontecimientos que han ocurrido aquí en Costa Rica. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría que conversáramos sobre un recurso de amparo que ganó a una persona sorda ante el MEP por el cierre del CESA, ¿verdad? Que es el Servicio Educativo para Personas Sordas Adultas. Lo gana ante el MEP esta persona sorda. Cuéntenos por qué. Muchas gracias a usted, María Fernanda, por haberme invitado en este espacio. Nosotros, como comunidad sorda, pensamos que es muy importante que se respete el derecho de los estudiantes sordos desde una perspectiva de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 24 menciona lo importante que es la inclusión de la lengua de señas en apoyos educativos a estudiantes sordos. Ahora, ¿cuál sería el tipo de acuerdo al que se llega para poder tener a través de esta denuncia o de este amparo? Bueno, era asegurar el respeto del derecho de las personas sordas a sentirse incluidas en el ámbito educativo, a tener seguridad en cuanto al uso de su lengua de señas, a que tienen una cultura también y tienen su propio espacio. Sí, bueno, también me gustaría que retomemos para las personas que no están enteradas que el MEP anunció el año pasado que iba a cerrar este servicio educativo para personas sordas adultas, ¿verdad?, del Ministerio de Educación Pública, y que la opción era integrar a estas personas en el sistema educativo regular. A raíz de eso, esta persona interpone este recurso de amparo y cuéntenos qué dice el fallo, por qué está a favor de la persona sorda que denunció en este recurso de amparo al MEP. Principalmente, la idea es generar un cambio en la perspectiva y modelo de discapacidad. Porque por muchos años, nosotros, las personas sordas, hemos sido vistas por un modelo educativo, sí, pero que tiene una perspectiva o enfoque que sí ha ido cambiando en el tiempo. Ahora es un enfoque sociocultural, un perfil humanista al respecto. Esa perspectiva de discapacidad va relacionada con nuestra forma de vida. Como personas sordas, nosotros tenemos características, usamos nuestra propia lengua de señas, tenemos nuestra propia cultura sorda. Y la sentencia de la Sala Constitucional nos observa de esa forma y de esa manera advierte entonces, solicitando que la educación de sordos tenga como enfoque precisamente esa característica cultural de las personas sordas. Por ejemplo, la educación de las personas indígenas. El MEP la tiene en un espacio específico y de igual forma debería tener el de las personas sordas. Y nosotros sentimos y pensamos que es muy importante que se nos visibilice por nuestras características propias, por nuestra cultura, por nuestra lengua, para que la educación vaya relacionada con estos elementos, no bajo un enfoque
especial, en donde solamente se le brinda algún tipo de apoyo a la persona. No. Hay que comprender que las personas sordas tenemos una cultura, tenemos una lengua y tenemos una ley, la ley 9822, que es para la promoción y reconocimiento de la lengua de señas costarricense. Y ahí se menciona muy claramente que se debe incluir a la LESCO en todo el sistema educativo nacional. Así es, muchísimas gracias, Carlos. Y para concluir, un mensaje corto, ¿verdad? La comunidad sorda, para que conozca sus derechos, ¿verdad? Que es parte también de la lucha que usted como estudiante de Derecho y como abogado también ha interpuesto. Un mensaje breve, ¿verdad? De que es importante que las personas sordas se informen sobre los derechos que tienen y lo que la ley establece y les ampara, en este caso, para la educación. Simplemente una frase que yo aprendí y la tengo muy guardada. Los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. ¿Cómo? Bueno, la comunidad sorda va a estar apoyando precisamente cuando sea necesario mediante marchas, actividades. Es histórico precisamente porque en Costa Rica la situación que observamos a veces nos sorprende y la comunidad sorda estuvo allí presente pidiendo respeto para el derecho a la educación. Y nosotros solicitamos que se pueda continuar luchando, no solamente por las personas sordas, se necesita apoyo también para la educación de otros grupos, para personas oyentes. Son aliados muchas veces que nosotros también tenemos y colaboramos de manera unida en nuestro trabajo, luchando. ¿Para qué? Por nuestros derechos, porque no somos inferiores, porque lo que pedimos es estar en equidad a nivel de la sociedad. Muchísimas gracias, Carlos, a usted por acompañarnos y por venir a explicarnos un poquito desde el punto de vista legal también este fallo histórico a favor de una persona sorda que refleja una vez más la importancia de el respeto a la educación de las personas sordas en su lengua de señas y bajo los criterios de su cultura. Muchísimas gracias, Carlos. Y al volver de esta pequeña pausa vamos a tener nuevas personas invitadas aquí al estudio para seguir conversando sobre la importancia del CESA y del acceso a la educación en igualdad de condiciones para las personas sordas aquí en Costa Rica. Así que acompáñenos al volver de este corte. Estamos de vuelta en Nexos. Le invitamos a que usted se apunte a la inclusión a través de las redes sociales, siguiendo el programa en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí nos encuentra como Nexos UCR para apuntarse a esta comunidad virtual en donde compartimos información sobre los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Seguimos conversando sobre el acceso a la educación para las personas sordas aquí en Costa Rica y la lucha que la comunidad sorda del país ha emprendido desde hace algunos meses ante las posibilidades de cierre de CESA, del Servicio Educativo para Personas Sordas Adultas, y justamente nos acompaña un docente y una estudiante de este servicio del CESA. Se trata de Víctor Delgado, quien es profesor, y de Melina Chávez, quien es estudiante. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos. Para comenzar, me gustaría, Víctor, que nos cuente en su experiencia como docente, ¿cuál es la necesidad que tienen las personas sordas adultas de acceder a este servicio educativo, al CESA? Bueno, es muy importante. Hay que saber lengua de señas costarricense, las personas sordas. Así se les enseña, porque se les explica de esta manera. Se utilizan materiales visuales. Por ejemplo, yo soy profesor de matemáticas, entonces trato de enseñarles en la pizarra, trato de poder mostrarles claves con colores, ideas, que son muy importantes para que los sordos las observen, y de esta manera los materiales visuales les permitan practicar, hacerles preguntas a ellos como personas sordas, comprobando su comprensión y asegurándose de que han entendido lo que se les ha explicado.
Por esto es que es tan importante utilizar materiales visuales que le permitan acceso a la información de manera detallada y específica. Y cuéntenos, Melina, como estudiante, si usted ha tenido alguna experiencia diferente al CESA, si puede comparar cuando recibe ¿verdad?, educación de un profesor sordo y cuando recibe educación de un profesor oyente, ¿qué diferencias puede notar usted, verdad? ¿O por qué piensa que es importante que siga existiendo el CESA y que los profesores sean sordos también? Bueno, es muy importante esta pregunta porque, bueno, cuando yo estudié en el colegio, mis docentes toda la vida eran, por ejemplo, matemáticas, hacían las figuras, los círculos, y a mí me encantaba. Todos los profesores hacían lo mismo y me llamaba mucho la atención. Pero, por ejemplo, los profesores oyentes hablaban, daban la materia oral y no comprendían, no entendían nada. Y yo prefiero a una persona sorda dando clases porque lo hace a través de la lengua de señas. Y bueno, yo ya finalicé mi bachillerato en esta modalidad, pero es muy difícil porque el MEP da muchas barreras a la comunidad sorda. Entonces, yo preferiría, o es preferible, un programa nuevo, ¿verdad?, con evaluaciones diferentes, con quizzes o exámenes variados que se adapten a la comunidad sorda. La comunidad oyente realmente es diferente la modalidad y es más rápido, en cambio la otra es más flexible y el esfuerzo es menor, ¿verdad?, en este ámbito y es más adaptado a las personas sordas a través de la LESCO. Y también, Víctor, como persona sorda, ¿verdad?, también es más fácil transmitir el conocimiento, en su caso de las matemáticas, porque usted está inserto en esta cultura, porque es también su cultura, ¿verdad? Aparte de las adaptaciones a nivel didáctico, ¿verdad? ¿Por qué cree que es tan importante también que este conocimiento lo transmita un docente que ha crecido en esta cultura, que entiende la necesidad educativa de una persona sorda? ¿Qué diferencias trae también este componente cultural para que ¿verdad?, el conocimiento se transmita de una manera más propia? Los profesores sordos que enseñan en las clases, por ejemplo, matemáticas, o pensemos en los profesores que enseñan matemáticas, ellos deben conocer una serie de señas específicas de la matemática. Y los estudiantes sordos deben usar la lengua de señas también, utilizando esas señas en la explicación de diferentes temas específicos pertinentes a la matemática. Entonces, por ejemplo, con diferentes señas se explican diferentes áreas de la matemática. Tiempo atrás, en un curso en Limón, practicaban, en un colegio de Limón, perdón, los estudiantes sordos. El profesor era oyente, les enseñaba, pero los estudiantes no entendían. Entonces, el objetivo fue brindarles un taller de cómo enseñarle a esos estudiantes sordos, utilizando elementos visuales, dibujos, materiales para la práctica didáctica, y los profesores oyentes observaron que efectivamente eran materiales muy diferentes a los que utilizaban ellos como oyentes, porque la experiencia de nosotros como personas sordas nos permite poder explicar con mayor claridad. Ellos se sorprendían al observar el método que sí encaja con las características de las personas sordas para diferentes prácticas, diferentes tipos de ejercicios, en los cuales efectivamente, y de acuerdo a la experiencia, estos permitían poder relacionarlos con la vida cotidiana de las personas sordas. Y esto resulta muy interesante porque entonces lo pueden aplicar ese método y pueden desarrollarlo, aun siendo oyentes muchas veces, con el beneficio para estas personas sordas. Es muchísimo más visual, es más fácil el proceso de comprensión, de acceder a diferentes temas de lo que es los materiales o las materias que da el MEP. Hay señas específicas y hay videos en los cuales se establecen estas señas para poder de esta forma quedar más claro, inclusive hacer difusión de las mismas, para que las personas oyentes que por A o por B tienen que trabajar con personas sordas se den cuenta, en YouTube
puede observar estas diferentes señas y pueden ser muchísimo más claras, son visuales y le permiten la comprensión al estudiante sordo. Así es, excelente. Y bueno, vamos a seguir conversando de este tema con Víctor y Melina después de esta pausa, así que le invitamos a que usted se quede pendiente del programa porque también nos van a contar sobre cómo se han organizado y como comunidad han defendido el derecho a la educación y este servicio para personas sordas adultas, así que esperamos que siga con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y pronto regresamos con más de Nexos. Qué gusto poder encontrarnos cada semana a través de la televisión de servicio público en Nexos, este programa que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Hoy estamos conversando sobre el CESA, que es el servicio educativo para personas sordas adultas y que ha enfrentado una serie de barreras y el posible cierre por parte del Ministerio de Educación Pública, como comentábamos en los bloques anteriores de la entrevista. Ante este anuncio del MEP, la comunidad sorda se organizó, se manifestó y le pidió a la ministra que reconsiderara esta decisión por una serie de factores que van en contra del acceso de las personas sordas a la educación en la lengua de señas. Y también recientemente una persona sorda ganó un recurso de amparo ante el MEP precisamente por esta decisión que había tomado la ministra el año pasado de cerrar el CESA. Y bueno, estamos conversando con Víctor Delgado y con Melina Chávez, quienes son docente y estudiante respectivamente, sobre su experiencia en el CESA. Y me gustaría también, Melina, que nos cuente cómo fue este proceso, cómo se organizaron las y los estudiantes y el resto de la comunidad sorda para manifestarse ante el MEP, ¿verdad?, por la noticia de que cerrarían el CESA. Sí, fue una experiencia muy bonita, les cuento. Fue el 20 de octubre, antes de eso nos organizamos, cerramos el lugar y nos encerramos en un lugar y discutimos. Los estudiantes y las estudiantes teníamos mucha frustración, ¿verdad? Y bueno, yo estaba en mi casa pensando, estaba muy triste y me llegó un mensaje de otro compañero. Nos videollamábamos y estuvimos discutiendo y hicimos un grupo de WhatsApp donde estábamos todos y empezamos a discutir, y ahí empezó la planificación de la marcha para ir hacia el MEP y discutir estos acuerdos, porque realmente ya no aguantábamos, ya muchas veces habíamos insistido, hecho propuestas, pero nosotros sabíamos que tenemos un derecho para tener profesores sordos. Entonces, ¿por qué ahora nos cierran? Entonces, ya hicimos pancartas, escribimos diferentes lemas sobre el derecho. Nosotros como personas sordas, estudiantes sordos, tenemos derechos, valentías, y entonces fuimos poco a poco. Fue una semana atareada, no fue fácil, pero lo logramos, ya compartimos demás y ya luego se difundió por Facebook e Instagram, lo publicamos, recibimos mucho apoyo y ya luego nos concentramos y fuimos. Eso fue a las 10 de la mañana, ya cuando llegamos al MEP, arriba estaba la ministra y nosotros estábamos abajo marchando y yo estaba con Carlos. Los dos tratamos de ingresar, pero bueno, llegó un intérprete, se llama Ricardo, entonces nos acompañó para ingresar. El guarda, el de seguridad, nos dijo no pueden entrar, pero nosotros dijimos no, es nuestro derecho, tienen que dejarnos entrar. Entonces ya logramos ingresar nosotros tres y vino el asesor y ya nosotros le explicamos y la muchacha decía, no, es que ella no puede, y nosotros, pero ¿por qué? Y lo importante es la carta que le estábamos dando a ella. Entonces esperábamos respuesta de ella y nos dijeron que hasta el lunes. Entonces, bueno, nos devolvimos y todos estaban abajo esperando, toda la comunidad sorda estaba debajo y nosotros ya les explicamos la situación, que no, que después, entonces, que hasta el siguiente lunes. Bueno, ya ahí planificamos antes y ya luego fuimos 5 personas representantes hacia el MEP y ya cuando ingresamos, yo realmente estaba muy nerviosa porque, bueno, es la ministra, es una figura de autoridad. Entonces estábamos a la espera. Ya cuando ingresó la ministra, nosotros estábamos, pero esperando, y ella era muy buena, muy abierta, y era la primera vez en la historia que nos atendían a la comunidad sorda. Y
Eso nunca había pasado. Ya empezamos a discutir el tema casi 6 horas. Realmente fue una jornada de trabajo muy ardua. Ya cuando firmamos los acuerdos, continuamos con los profesores y las profesoras sordas. Y también nos dieron diferentes servicios como alimentación, de transporte, etcétera. Y también la evaluación cambió y eso fue una alegría, fue un orgullo y fue la primera vez en la historia que surgió algo así. Fue una experiencia hermosa y nunca se me va a olvidar. Hay algo muy importante que mencionó Melina y es que los estudiantes han estado insistiendo, sí, con respecto al MEP, que les presten atención. Son estudiantes que necesitan poder progresar. Son personas sordas que necesitan un programa y una capacitación, apoyos, guía necesaria, que les observen qué es lo que está sucediéndoles, que se les brinde consejo, asesoría. Y esa insistencia fue por muchísimo tiempo pidiendo la atención. Ellos establecieron una carta y la presentaron solicitando que se brinde realmente progreso al proceso educativo de los sordos dentro del MEP. El día de la reunión, ellos no permitieron o cerraron, ellos dijeron que era muy importante, pero integrar a las personas desde una visión que no la compartimos. La comunidad sorda tiene una visión diferente, no es de integración, y en eso chocamos directamente con el MEP. Les mostramos, por ejemplo, aspectos que nosotros consideramos que son de la perspectiva de las personas sordas. Y el movimiento sí pudo llevar finalmente a la reunión de discusión a 5 miembros dentro del MEP, con los funcionarios, los asesores, hasta que llegamos a un acuerdo. Hay puntos muy importantes a los que se compromete el MEP, para mi criterio, como profesor, y es muy importante en el proceso evaluativo. Anteriormente, las evaluaciones de las personas sordas eran exámenes exactamente iguales a todos los que hace el MEP a nivel nacional, a los que aplica a todas las personas de forma común. Pero nosotros necesitamos exámenes específicos y ellos se han dado cuenta de esta necesidad que tenemos como personas sordas. De aplicar esa evaluación significa una barrera para nosotros. Una evaluación igual para todos no es lo adecuado. Y el MEP, sí, hemos empezado con ellos a comunicarnos con respecto a la evaluación correcta, porque la forma de evaluación común no es la que nos sirve. Y esto es muy importante y es un gran logro para las personas sordas, el que podamos tener una evaluación de acuerdo a nuestras características, a lo que necesitamos y necesitan ellos como estudiantes, como personas sordas, que compagine efectivamente la evaluación con sus características para que pueda ser exitosa y pueda promover que sigan en su formación. También parte de mi experiencia en los exámenes, yo tenía que pagar una materia. Y cada una era 8,000. Ya, yo perdía la materia, hacía el examen, perdía la materia y así por mucho tiempo. Y eso representa un gasto, pero eso no se adaptaba a mis condiciones. Yo ocupaba algo más adaptado a mí, que me dieran con pictogramas o imágenes, entre otros. Para las personas sordas, su espacio es un espacio propio. Este es de verdadera importancia. Ellos no solo vienen a aprender, ellos vienen a este espacio y obtienen información, quedan en equidad de lo que sucede, por ejemplo, en Costa Rica, de situaciones de emergencia, de sismos, informaciones diversas. Y es muy importante que puedan acceder a esas informaciones. Y el MEP, de cerrarse esa, les estaría cerrando esta oportunidad. O sea, les cortaría el acceso a la información tan importante. Por eso, ese es un espacio propio de interacción, es un espacio comunitario.
en donde ellos como sordos se enteran. Las personas oyentes se pueden enterar de otras maneras, pero ellos necesitan de la comunicación a través de la LESO. Muchísimas gracias a Víctor y a Melina por compartirnos esta experiencia. Daremos seguimiento desde el programa a los avances de estos acuerdos de la comunidad sorda del Ministerio de Educación Pública para que se respete el acceso a la educación para las personas sordas en el país y este servicio tan importante, el CESA, para todas ellas y ellos. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Nexos. Hasta entonces.